¿Cómo están mis brujitos y brujitas? Hoy vamos a conversar sobre temas de la vida. ¿Por qué no entendemos nuestra vida? Esto es parte de las preguntas que dejaron, ¿se acuerdan? Que les hice en un post. ¿Por qué me duele vivir? ¿Por qué qué hago en esta familia? ¿Por qué vine a este mundo? ¿Cuál es el propósito? Y un montón de cosas más que vamos a hablar para ver si podemos ayudarles a entender su propósito en la vida y cómo mejorarla. Esperemos. Vamos por allá. Bueno, primero que todo, obligatorio abrir la shot y brindar, porque hoy vamos a desentrañar un montón de misterios de la vida. Que los dioses nos asistan. Skol. Miren, brujito, yo le voy a decir algo. Si me ven torcida, este video de nuevo lo estoy grabando hoy domingo, porque ayer era imposible, ni el viernes tampoco. Si me ven torcida o ven que hablo una cosa mal o me ven un cachete que está más inflamado que el otro, pues tengo que contarles que pues yo tuve un problema con una muela hace mucho, con un tratamiento de conducto mal hecho, pero como a mí no me gusta ir para el médico, yo solo dejé ahí así, y bueno, yo no me esperaba que me iban a hacer lo que me hicieron, y cuando voy el viernes, pues me hicieron prácticamente una operación de aquí a aquí. O sea, sacaron de todo, pusieron hueso nuevo, hicieron de todo porque aquello había sido un desastre. Entonces, por supuesto, entre los calmantes y la inflamación, si me oyen hablando como borracha, no es que me metí unos tragos o me fumé un suku, no. Ni me puedo reír demasiado, me río de un lado. Bien, seguimos. A ver, brujitos, vamos a comenzar por el comienzo, claro. Bueno, brujillos, vamos a empezar. Una de las cosas que preguntan por ahí: ¿por qué nací? ¿Por qué vine a este mundo? Bueno, obviamente que cuando tú estás en este cuerpo físico limitado, no entiendes la conciencia superior que tenías en el momento en que naciste. ¿Ok? ¿Por qué viniste? Obviamente tenemos un origen muy antiguo. Muchas de las almas que estamos aquí, miles y miles de años aquí en este planeta reencarnando. Hay unas que son nuevas, hay unas más o menos. Tenemos de todas las edades, tenemos niñitos, tenemos adolescentes, tenemos viejitos, tenemos a matusalenes aquí, tenemos de todo. A ver, no vamos a hablar como del principio, no, pero sí vamos a tocar el tema de que cuando uno decide nacer, es una de las cosas, tienes una misión de vida, tienes una misión con determinadas personas, tienes que hacer algo en la tierra. Aquí nadie vino por nada, aunque ustedes sientan que su vida vale un pepino y no sirve para nada. Es que me silbaron. ¿Se escuchó? Ajá. No, la vida de todos tiene un sentido, ¿ok? La otra, ¿cuál es? Si venimos reencarnando, porque la reencarnación existe, ¿ok? Es la única explicación lógica, si ustedes se ponen a ver,
de por qué unos nacen en una pobreza horrorosa. Por ejemplo, allá los niños del África que se están muriendo de hambre en condiciones espantosas, por ejemplo. Gente que nace en países donde todo el tiempo hay guerra. Gente que nace con unos padres terribles. Familias horrorosas, malas, enemigos. Prácticamente no son gente que los quiera. Uy, Piper está activa. Nos va a caer encima. Espero que no. Piper es mi gata, para la que no lo sepan, para que los que no lo sepan, y es una trastornada, es esquizofrénica. Entonces, venimos a hacer un corte, por ejemplo, de clan. Ya le vamos a hablar de las ovejas negras, de los rompedores del clan, porque esto es un tema que les va a gustar mucho, ¿ok? Otras, pues, si tenemos karma de otras vidas, pues venimos a equilibrar la balanza, karmas y dharmas, porque hay cosas que a lo mejor acumulamos mucho karma, ¿sí? Y tenemos que balancearlo en esta existencia, en este momento presente, o también tenemos cosas que se nos deben, cosas buenas. Entonces hay algunos que nacen pues en condiciones buenas, o la vida se les acomoda en un cierto punto. Aunque también depende de cómo se comporten. Ya vamos explicando poco a poco. Porque, a ver, si uno nace en un corralito, yo le llamo el corralito, así como la carta astrológica puede definir cuál es tu corralito, el tipo de corralito en el que naciste, ¿verdad? Si tú te portas bien, ¿verdad? Entonces ese corralito se va abriendo. Si tú vas evolucionando y vas entendiendo la parte espiritual de la vida, te vas comportando como un ser humano decente, ¿ok? Y te vas queriendo mucho a ti mismo, porque eso es importante. Aprender a perdonarnos, aprender a querernos, aprender a llevar la vida, aprender a ser la mejor versión de nosotros mismos. Obviamente ese corralito se abre, ¿ok? Te dan más chances, te dan más campo. El corralito comienza a florecer. Le sale una casa, le sale un castillo, le salen árboles, pinos, flores, de todo. Duendes que te salen con ollas de dinero, de monedas. Todo depende, ¿sí? Ok. Entonces, venimos a equilibrar karma y dharma, ¿sí? Y ya les dije que la única lógica que tiene la existencia de que unos nazcan en unas condiciones y otros no, es el karma, es la reencarnación. Otros no es tanto karma o deudas por cobrar o por pagar, sino porque vienen a ayudar, ¿ok? Dentro de esta tierra, dentro de este mundo, hay seres que son lo que yo llamo híbridos. Son emanaciones angelicales o de seres de luz que deciden reencarnar con una misión especial, y puede ser que tengan miles de años aquí ayudando en cada reencarnación, aunque sea muy pesada y muy difícil. Muchas veces dentro de esa vida se encuentran perdidos los seres que tienen, a pesar de sus cualidades, a pesar de que son seres de luz, digamos, su alma vino con una cualidad especial, pues muchas veces se olvida y se deprime. Es más, posiblemente son los que a veces más se deprimen. Vamos por ahí. Y otros que por supuesto están puestos para que los demás pasen las pruebas. Los malos, los que desafían, los que ponen los bloqueos y los problemas. Entonces, pues nacimos con determinadas cosas para pagar, para equilibrar, para balancear, para ayudar o para, fastidiar. Porque también hay diablos encarnados. Y están los cajones, cajones, que esos son utilizados por distintas entidades de baja frecuencia
para hacer lo que les dé la gana en este mundo. Porque bueno, sabemos que este es un mundo un poco rebaño, control, ¿verdad? Pero como seres pensantes que somos, estamos bastante libres de eso, dentro de lo que se puede, espero. Ok, entonces, ¿por qué nacimos? Bueno, tú tienes una misión. Yo tampoco quería nacer, yo lo recuerdo, pero sabía que tenía una misión. Que no era nada fácil, pero hay que nacer. Entonces, primero te pregunto, o les pregunto a los que sienten eso, ¿por qué no quiero nacer, no quería haber nacido? ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a quitar la vida? ¿Por qué mejor no resuelves? ¿Por qué mejor no ves las cosas como que este momento que tienes y esta encarnación, este cuerpo que tienes es la mejor oportunidad para evolucionar y dejar la tierra lo más rápidamente posible? Porque el que llega a un punto en que evoluciona a un grado, se le da la oportunidad de irse de este planeta Tierra. No vuelve a reencarnar, si eso es lo que tú quieres. Pero si has hecho las cosas mal y te la pasas deprimido por el hecho de que nací, ¿sirve de algo? Les pregunto, ¿sirve estar deprimido porque nací? ¿Porque no entiendo esta vida? ¿Porque me duele esta vida? Hay muchos que me preguntan, a mí me duele mucho ver que la gente no está despierta. Bueno, realmente qué triste, pero eso no es tu problema. Vas a sufrir porque la gente no está despierta, si eso es algo de toda la vida. Si el 80% de las personas no está despierto. Miren, despiertos, yo les diría que hay entre un 5 a un 10% como máximo. Y hay otro 10 que está despertandito. Y puede haber que haya un 5 por ahí de una posibilidad de que vayan agarrando un rumbo. Todo lo demás está perdido. Y para más atrás, un 30% de cajones. ¿Qué pretenden ustedes? O demonios encarnados en cuerpos. ¿Cómo te puedes tú estar preocupando porque los demás no evolucionan? O estar tratando todos los días, mira tú, diciéndole al otro, diciéndole a la familia, diciéndole al hermano, al primo, cuando no les da la gana. Eso es, como decía pues el Maestro Jesús, no echéis tus perlas a los cerdos, pues se volverán contra ti. Y así es. No trates de estar evangelizando ni despertando a nadie que no quiera despertar. Y deja de estarte... Eso es... Yo los entiendo el dolor que tienen. Qué bueno fuera que viviéramos en un mundo lindo, Alicia en el País de las Maravillas, sí, qué bonito, que todos fuéramos evolucionados, que ya nadie quisiera el mal para nadie, pero eso no es este mundo. Este es un mundo de tercera dimensión donde estamos aprendiendo, donde estamos haciendo un trabajo. Esto es una escuela. Una escuela, imagínense una escuela. ¿Qué es una escuela? Es una escuela, sí, un lugar donde fuiste a trabajar, a estudiar, a que te den palo. La escuela es una cárcel. Depende de ti cómo lo lleves y cómo te salgas de ahí. Pero en algún punto sales, ¿verdad? Más o menos lo mismo. Más o menos lo mismo. Pero bueno, con un nivel mucho más alto. Entonces, vamos a dejarnos de fantasías tontas, de creer que vamos a poder cambiar el mundo. Cambia el que quiere cambiar. Eso es como una persona drogadicta. Por más que tú lo quieras y lo ames y le digas que la droga lo está matando, si la persona, aunque tú lo agarres y lo amarres y lo metas en un centro de rehabilitación, esa persona sale de ahí y va a volver a recurrir al vicio, porque no lo está pidiendo, lo están obligando. Entonces, ¿de qué te sirve a ti estar gastando saliva y energía o dolor
dolor porque la gente no evoluciona. Estoy en un mundo de seres horrible. Allá ellos. Tú nada más tienes que fijarte en ti mismo, en tu vida y en tu evolución. Es la única preocupación que tú tienes que tener. Es la única. Así que vamos a dejar la tontería. Por favor. No nos interesa si los demás despertaron o no. Si alguien viene y te pregunta y tú puedes darle algún consejo que lo ayude a despertar, maravilloso, porque te lo está pidiendo. O ves la oportunidad, ves la apertura en la persona, dale. Ponle su granito de arena, a lo mejor eso germina más adelante, pero deja de estar sufriendo porque en el mundo hay tantas personas involucionadas. Porque esa es una de las preguntas que me han hecho un montón de veces. Sufro mucho porque la gente no despierta. Seguirás sufriendo entonces hasta que te mueras. Y por varias reencarnaciones más, porque eso es algo que tienes que aprender. Nos tenemos que preocupar de nosotros mismos. Nada más. Primero nosotros, segundo nosotros, tercero nosotros y luego lo demás. Entonces, bueno, aceptamos que existe la reencarnación, que es la única explicación, digamos, válida, compasiva para explicar el porqué de las diferencias del mundo. ¿Ok? Porque un niño nace en la pobreza y otro niño nace en la riqueza. Aunque les voy a decir algo, puede que a veces ni siquiera es porque, por ejemplo, un niño que nace en la riqueza, no es porque se lo merezca. A veces. Es porque le pusieron la prueba, porque la riqueza, tener mucha riqueza, nacer en una familia de príncipes, de gente con mucho dinero, es una prueba. ¿Qué vas a hacer tú con ese dinero? ¿Cómo te vas a comportar? ¿Vas a convertirte en un ser humano o te vas a volver un asco de persona con tanto dinero? Y ahí es donde viene el karma. Te dice, ven acá. Te dimos mucho dinero. ¿Cómo lo usaste? ¿Qué hiciste con esto? Es una prueba durísima. No crean ustedes que, ay, qué rico, soy millonario. No, sí que rico, pero utiliza bien eso. Y no te vuelvas una persona de porquería, un avaro, una persona mala, sin sentimientos y sin buscar absolutamente nada en lo espiritual. Entonces, la próxima vida que vas a hacer, vas a nacer en el África. Por allá en los países de guerra o en una familia pobre de estas de la lo que llaman favelas, esas cosas. Con padres horribles y cosas así, penurias. ¿Por qué? Porque no utilizaste bien tu dinero. ¿Sí? Entonces no crean ustedes que todos son ventajas, a veces son pruebas. Sí. Esta es, digamos, la forma más sana, más tranquila, más interiorícenla. A ver, ¿cuántas cosas pude haber hecho yo en otra vida? ¿Qué vine yo a aprender a esta vida? Y si ustedes quieren ir más allá, porque necesitan saber, pues por supuesto que está lo que es regresión. ¿Por qué ustedes se sientan ahí a llorar porque vivieron, porque nacieron en esta familia, en la otra, en vez de ir a buscar? Cuando ahí podemos encontrar las razones. No, nadie se preocupa de buscar. Nadie. Aquí estamos, la mayoría lo que hacen es quejarse, no se ponen en acción. ¿Qué flojera les hace una meditación o buscarse un profesional que les ayude, invertir en ustedes? No, me guardo los reales, porque esto, ¿para qué voy a ir yo a un psicólogo que me haga una regresión, un psiquiatra de estos expertos en regresión, o una sanadora espiritual que me haga una regresión? ¿Para qué? Para que aprendas, para que entiendas, para que evoluciones. O háztelas tú mismo. Aquí tenemos el regalo de YouTube. Hay miles y montones de regresiones y de cosas que podemos poner a hacernos nosotros mismos e ir entendiendo. Y de verdad tú le pides a tus guías espirituales, a tus seres de luz,
por favor, llévenme a aquel lugar. No te van a dejar ver todo, te van a dejar ver aquello que puntualmente te va a ayudar en aquello que te duele en ese momento. Entonces hagamos la tarea de pedirles a ellos la asistencia y empezamos a meditar, empezamos a ir a ver nuestras vidas pasadas y posiblemente entiendas perfectamente por qué estás en esa familia, porque naciste en las condiciones que naciste. Al entenderlo, porque no solo puedes ver tu vida, vidas pasadas, varias, sino que puedes interactuar de pronto pues con seres de luz. Al estar en esa concentración y en ese estado, posiblemente te muestren una vida, pero a lo mejor cuando dices, por ejemplo, como decía Brian Weiss, lean los libros de Brian Weiss, por favor. Muchas vidas, muchos sabios, es el mejor de todos. Hay meditaciones de Brian Weiss, solo que bueno, el que entiende inglés las puede ver en inglés, que es con la voz de él, pero hay otras traducidas también. Cuando te llevan al momento de la muerte, porque por lo general en la regresión siempre vamos a mirar el momento en que desencarnamos, ¿no? Para poder entender, es como que uno va viendo que el cuerpo sale y entiendes. Una de las preguntas es, ¿entendiste por qué de esta vida? El porqué de esa vida que tuviste en ese momento. Y sí, te viene mucha comprensión. Y la vas asociando con esta, ¿ok? Por ejemplo. Y ahí te puedes encontrar en ese estado a seres y guías espirituales que te pueden decir aún más. No se los prometo, cada quien con su capacidad, pero esto puede pasar. Pero hagan la tarea. Y si ustedes no se saben concentrar, no se saben, búsquenlo. Yo les he contado, creo que los conté en donde el video de reencarnación. O creo, no sé en cuáles otros les he contado. A ver, yo me hice dos regresiones con un psiquiatra profesional. Porque tenía un miedo profundo con mi hija. Porque desde que nació yo decía que a los 7 años se iba a morir. Me entró la loca. Yo dije, estoy completamente psicótica. Pero no podía dejar de sentirlo. Y como yo soy psíquica, a ver, tengo estos dones, por supuesto dije, esto va a pasar o yo lo voy a producir. Por gracia de los seres de luz, me encontré con un médico maravilloso, un psiquiatra, que se especializaba como Brian Weiss en regresiones. Y yo les voy a decir que fui una sola vez a ese psiquiatra, después fui a otro que conocí, tenía otras técnicas, pero también liberé muchísimo. Pero la más potente fue esta regresión que él me hizo. Me llevó directamente a ver el porqué. Fue algo perfecto, el porqué yo tenía ese miedo. Y les voy a decir que después que salí de ahí, pues muy emocionada, impactada por lo que vi, fue muy impactante. Te lleva y te hace te lleva a un estado maravilloso, en el que puedes conectar perfectamente. Bueno, yo conecto muy bien, pero a ver, cuando una persona profesional lo hace, conectas mejor todavía. Y de repente, pues, al salir de ahí, me di cuenta que después de haber analizado todo el día lo que me pasó, qué increíble, lo comentaba con mi prima que estaba en ese momento. Pasaron los días y me di cuenta de que el miedo se había desaparecido. Se fue, desapareció absolutamente, pero así como por arte de magia. Pero imagínense ustedes que yo no hubiese buscado ayuda. Imagínense ustedes. Termino volviéndome loca. Termino esquizofrénica yo, loca, no sé, con cualquier patología mental del sufrimiento que tenía, porque mi hija, los hijos, ustedes saben que los hijos, bueno, por lo menos para mí no hay nada como los hijos, o sea, a mí que me pueden hacer lo que quieran, pero ellos no. El que se mete con ellos
sale el dragón. Es que son muy importantes. O sea, a ver, soy mamá gallina total. Imagínense ustedes pensar eso todos los días de la vida desde que nació. Pero busqué ayuda y lo solucioné. ¿Ok? Igualmente he hecho yo misma muchas regresiones. Yo sé hacer regresiones, por supuesto, después aprendí cómo hacerlas. Y teníamos un grupo de terapias con unas amigas que hacíamos todo el tiempo, estábamos haciendo regresiones. Bueno, nos convertimos en expertas en eso. Pero cuando yo hice esto era muy jovencita. Mi hija apenas acababa de nacer. Y yo no podía. O sea, ya tenía 1 año, 2 años de nacida ella y yo no podía con la desesperación. Ahí fue que encontré a este psiquiatra. Me puse a buscar ayuda. Hay que buscar ayuda. Hay gente que sabe más que ustedes. ¿Ok? Y un día encuentras a un maestro, otro día encuentras a otro y así vas. Pero tienes que hacerlo. Tienes que encontrar. Y da gracias a cada persona, a cada maestro, a cada persona que te da una llave en la vida. Porque este camino de la vida es, imagínense un bosque. Y tenemos que llegar a la cima de la montaña, como siempre les digo. Allá está la puerta para atravesarla, para llegar a algo superior. Pero en ese camino tú te vas a encontrar lobos feroces, caperucitas rojas, tramposas, hienas. Hay muchas hienas. ¿Sí? Cocodrilos, osos cariñosos, osos que te van a comer, fieras, serpientes, y también te vas a encontrar pues lobos que te hablen, por ejemplo, animales guías, personas maravillosas, maestros, magos merlines, Gandalf, elfos, demonios, te vas a encontrar de todo. Pero siempre, en cada momento de tu vida difícil, no se olviden que siempre hay alguien ahí que sus guías espirituales confíen en que tienen guías espirituales. Yo que se los digo que existen, están. Yo tengo un video de ángeles guardianes y guías espirituales, aunque podría ampliárselos más todavía. Ustedes no saben cuántas veces yo he comprobado que ellos existen. No es mentira, no es que no es una irrealidad. Pídanle. Y en ese momento siempre va a salir. Si ustedes no saben, no encuentran la solución por ustedes mismos, están ofuscados, porque es tanto el dolor o la ofuscación que no encontramos la solución, ahí el guía pues va a hacer que del camino salga, bueno, Catawitch. Yo soy una maestra en este momento en sus vidas. Les estoy dando, aunque sea una de las llaves. Más adelante pues encontrarán otros. O un Merlín. O bueno, la diosa Hécate. O Papito Odín. Van apareciendo seres. Pero por lo general nos ponen, digamos, seres dentro de la humanidad que nos van dando las herramientas, el conocimiento. Esto que les estoy diciendo a todos aquellos que sienten dolor por haber nacido, porque no saben por qué están en esta vida, vayan a buscar en regresión o tienen un dolor muy grande que no pueden reparar. ¿Ok? También ahí podemos incluir enfermedades, de esas que no se curan con nada y que aparentan no tener ni sentido. Hay montones de cosas que podemos buscar en otra vida, pero bueno, el tema de hoy no es hablar de otra vida. Aunque sí, sí, tiene todo que ver. Por ejemplo, nacer. Otra de las preguntas que todo el tiempo están haciéndome. Me duele muchísimo no encontrar mi camino. ¿Para qué vine a esta vida? ¿Por qué nací en la familia que nací? ¿Por qué porque nadie me quiere en mi familia? ¿Por qué tengo tantos problemas en mi familia? ¿Por qué soy la oveja negra del clan? Señores y señoras, porque la oveja negra del clan es un alma muy grande, por lo general almas que podemos llamar índigos, seres con una alta evolución. Aunque se porten malísimo cuando están acá,
Pero eso es parte del plan. Se los dice una una loba, una hiena negra, porque yo le he hecho desastre a mi familia. Mire, por ahí creo que mis hermanos se enteraron de que yo tenía un YouTube. Me está viendo, ¿verdad? Bueno, mi hermana siempre lo supo, pero mis hermanos mayores no. O sea, los varones. Y por ahí se enteraron de que yo tenía un YouTube. Entonces, bueno, ellos aquí están todos, seguro que están todos viéndome por ahí. Bueno, ustedes saben que la oveja negra sí o yo, ¿verdad? Sí. La hiena negra, la loca negra, el murciélago, el dragón negro. Todos los calificativos, y sigo siendo el diablo en persona. El diablo, o sea. Bueno, ok. ¿Por qué nacemos estas personas? ¿Nacemos estas personas? Sí, bueno, ustedes me entienden. No me puedo reír mucho. Me está haciendo efecto el calmante. Creo que en un rato me voy a empezar a reír como loca. Me da mucha risa el calmante. Me pone loca. Ok, ¿por qué nacemos en estas familias? Sobre todo vamos a decir, en la época, más o menos cuando inició como una masa de almas de gran evolución, porque sí, por supuesto que yo tengo una gran evolución. Yo nací muy despierta, cosa que no es fácil para una niña. Poderse fijar en todo, poder ver, analizar las cosas desde que tenía la más tierna edad. O sea, yo tenía 1 año, 2 años y tengo recuerdos de los análisis. Es que la cosa era así. No es que yo estuviera loca ni que estoy imaginando. Es que aquí estaba yo chiquita y yo me veía acá parada al lado de la niña. Era mi alma, o sea, mi alma, porque mi alma es adulta. Y recuerdo los análisis que podía hacer porque me separaba de la niña y era como que la ayudaba desde afuera. Miren, es algo rarísimo, pero siempre ha sido así. Entonces, para un niño hacerse preguntas, a ver, tan pequeño, darse cuenta de tantas cosas desde chiquito, darse cuenta de la disfuncionalidad de su familia o de los problemas que hay, o de que así no deberían comportarse los padres, o X, o esto, lo otro, tantas cosas, tantos modelos de familia que hay. Es muy duro. Pero estas almas, el mundo comenzó a cambiar. A ver, teníamos como mucho tiempo, más o menos igual. Entonces muy pocas almas nacían para romper el clan. Pero hubo una gran masa de almas que entre los años, más o menos, cuando los paz y amor, los hippies, como los años 50, 60, pero se empezó a acelerar entre parece ser, según los entendidos, 65, hasta, bueno, los niños que están naciendo ahora ya tienen otro nivel, pero como hasta los 80 y pico, 90 y pico, por ahí nacieron una gran cantidad de almas. Según se dice, desde los 75 hasta los 85 fue donde más llegaron almas de este tipo. ¿Ok? Almas índigo, almas rebeldes. ¿Por qué? Porque llevábamos generaciones podridas, clanes podridos, repitiendo una y otra vez la misma conducta. Los hijos se comportaban como los padres, los golpes, los regaños. ¿Cuál es la manera de criar un niño? Un niño prácticamente no valía nada. A correazos, a golpes, a cachetones, a gritos. ¿En qué cabeza cabe que uno pueda educar a un niño así? ¿Cómo es posible que tú a tu hijo, que tú dices que lo amas y lo adoras, le caigas a golpes?
Y le caes a golpe por cosas como que sacó cero en un examen. Por el colegio, de verdad. Por la prisión donde lo tienes metido, porque le regalaste tu hijo al sistema. Se lo regalaste. Tú no prestas tu carro, pero tu hijo sí, lo regalas. Lo regalas desde que nació. Porque muchas mamás ni siquiera le dan ni el pecho al niño. El niño nace y va para la guardería de una buena vez. ¿Para qué tuviste un hijo? No se aguantan que el niño llore, porque le gritan, lo bofetean, cualquier cosa, haciendo un bebé, porque lo he visto, siendo un bebé. No se aguantan. Entonces, ¿para qué tuviste un hijo? Si tú sabes que el bebé, la única forma de expresarse que tiene es llorando. Y cuando un bebé está todo el tiempo llorando, no es que es un malcriado, es que el papá y la mamá no lo saben atender, a menos de que el niño tenga un problema de enfermedad o alguna cosa así. Entonces hay que atenderlo igualmente. Cuando tú tienes un hijo, tienes que... Por eso es que no todo el mundo... Yo digo que la gente no debería tener hijos. No todo el mundo debe tener hijos, porque ¿cómo es posible que tú dejes un niño? Díganme los psicólogos, hay muchos psicólogos que dicen ahora, no, deje el niño... No, y lo decían desde antes. El niño hay que dejarlo llorar para que se acostumbre, de verdad. Vamos a poner, el niño es un ser humano como ustedes, pero sin la capacidad de hablar. O ya cuando es más chiquito, pues empieza a hablar. Pero tiene las mismas necesidades humanas que tú. Sufre igual que tú. Tiene incomodidades igual que tú. Pero con una inmadurez total. La única forma de expresar es o pataleando, o gritando, o chillando, o llorando, o lo que sea. Porque no sabe expresar. Para eso tienen que estar las mamás y los papás muy pendientes y muy conscientes de las necesidades del bebé. Si tú tienes que entender que cuando tienes un hijo, tu vida es de tu hijo. Eso es tu responsabilidad. Tú decidiste traer a ese muchacho a esta vida. Atiéndelo. Atiéndelo y hazlo feliz. No hay nada, ojalá los padres se dieran cuenta de que lo único que hace que los seres humanos se conviertan en una sociedad mejor, de que un ser humano crezca lo más sano posible, no quiere decir que no va a tener desafíos en la vida, es dándole amor y más amor y libertad. ¿Ok? Ser de alguna forma, sí, enseñándoles respeto, por supuesto, pero para enseñarles respeto, lo primero que tienes que hacer es no pegarle, porque ya eso, tú estás haciendo que él te respete, te odie, tenga resentimiento. Entonces, hablando esta es una de las peores cadenas, los golpes, el maltrato psicológico, el maltrato verbal, el maltrato de la soledad, niños abandonados, aunque los papás estén en la casa, no le hacen caso, o tienen mucho dinero, lo que hacen es callar la boca con juguetes, pero no le ponen atención. O sea, la indiferencia o los excesivos golpes, la mayoría es golpes. Hay gente que se siente feliz de hablar y de decir que es un chiste. Sí, cuando mi mamá me caía a correazo. ¿Te parece que eso es un chiste? No, que me metía las chancletas por la cabeza. Pero si ustedes vienen, pónganle ustedes que tengan una relación, ¿verdad? Y tú, a ver, Patricia, que estás ahí, tú le dijiste una grosería a tu esposo, a tu pareja, porque están bravos los dos, están chillando, y él vino, sacó la correa y te cayó correazo. ¿Qué haces tú? Lo denuncias, ¿verdad? Y va preso. Pero ¿quién defiende a un niño? Si el papá le pegó al niño, mira, es normal, porque es un malcriado. De verdad. Piénsenlo un poquito. Piénsenlo. Este tema me pone muy brava, no va a seguir. Voy a darle el giro hacia donde quiero llegar. Igual una mujer. Hay mujeres que maltratan a los hombres. Entonces, obviamente, van y son denunciados. Entre los adultos no los podemos tocar, pero a los niños que son indefensos, pequeños, aquella criatura chiquita y la llenas de golpes y la dejas llena de marcas. Hay gente que hasta
por pegarle a un hijo o por abandonarlo. Entonces, ¿qué pasa? Nacieron estos niños, vamos otra vez al clan. Nacieron los niños rebeldes, los niños pueden llevarlo con rebeldía, o pueden haber nacido almas muy dulces de momento, pero luego se van dando cuenta de que hay algo que está mal en la familia y son guerreros, no se dejan dominar. Aunque el papá los tenga, los meta en un closet, pero de alguna forma ese niño siempre se va a rebelar, no va a bajar la cabeza. Entonces viene el problema de que es la oveja negra. Empieza a romperle los patrones a la familia. Por ejemplo, una familia racista, supongan, vamos a poner un ejemplo. No pueden andar con personas de esta raza porque los desheredo, que conozco de estas familias. Bueno, el hijo que viene a romper las cadenas del clan va y se enamora de una persona de la raza que le dijeron que no era, por ejemplo. Que tú no puedes hacer tal o cual cosa en la vida porque te mato, te desheredo también, porque siempre es te desheredo. La herencia siempre, te vas de la casa, te vas, no te reconozco como hijo o hija. Hay muchas amenazas, ¿no? Más los golpes y todas estas cosas, ¿no? Pero a medida que el hijo va creciendo se va fortaleciendo y va generando una energía que los demás comienzan a tener un poco de miedo, de temor, ¿ok? No lo entienden, no entienden su comportamiento porque no es una persona que se acopla a las normas de los demás, ni siquiera energéticamente. Pareciera que energéticamente no hay una empatía entre ese niño que nació y los demás. Parece que todos los demás de la familia son iguales o aceptan las condiciones o a ellos no les pasa tanto pero este ser que nació es una bomba de energía distinta, con una vibración diferente y por tanto, porque es la única manera. Hay que romper esas cadenas, esas son cadenas completas. Generación paterna, generaciones por el lado de la mamá, por el lado del papá, que vienen haciendo el mismo patrón de conducta, el mismo daño. ¿Ok? Y también regenerando cosas como por ejemplo familias que viven en estados de pobreza. Ese niño puede venir a revertir eso también, lo puede hacer en positivo, no solo en negativo. Pero por lo general siempre hay el quebrarle la vajilla completa a la familia. Por ejemplo, en este caso, una de las partes de mi familia, les pongo un ejemplo. No les puedo contar todas las cosas que he hecho porque no puedo. Además no terminaría nunca. Pero se los he roto todos los platos, la vajilla, todo lo que haya, todo se los rompí. Todo. ¿Ok? Porque vine a eso y yo lo sabía que es lo peor. Yo lo sabía. Y lo peor es que no lo hacemos ni siquiera con mala intención, sino simplemente es que seguimos nuestra alma, nuestro yo superior nos está diciendo el camino es este, aunque este camino no le va a gustar a nadie, pero para mí ese era mi camino y no me interesaba si les gustaba o no. ¿Ok? En ciertos momentos, por supuesto, uno se siente mal y dice, a ver, fui como demasiado agresiva o demasiado dura, pero no te puedes arrepentir de nada. Tienes que, si sientes algún tipo de culpa, perdonarte. La culpa, ahorita vamos a hablar de la culpa es la cosa más terrible que existe. Tú viniste con una misión. Si de alguna manera te sobrepasaste, pues pides disculpas, por supuesto. Además vas cambiando como persona, porque llega un punto en que la misión termina. Puedes seguir dando lecciones, pero desde otro punto, desde un punto más evolucionado, ¿sí? Que yo creo que estoy en ese punto en que las personas
de mi familia pueden aprender de mí algo, de mí y de otras personas, pero en este caso estamos hablando de las ovejas negras, ¿no? Pero desde otro punto ya, ¿no? Ya la guerra se ha calmado un poco. Bueno, siempre que alguien no se meta conmigo. Es lo que le iba a contar. Ya va, se me olvidó. Sale que era bueno el cuento. Esto que estoy haciendo yo ahorita, aquí, de salir con ustedes y de hablar así, abiertamente, sobre brujería, hechicería, magia, cuestiones espirituales, a ver, todo lo que estamos haciendo en este canal. Declararme The Witch. Todos lo sabían que lo tenía, por supuesto. Aunque muchos lo hayan querido negar, dijeran que eran cosas del diablo. Pero, por ejemplo, por el lado de la familia de materno, son católicos, apostólicos y romanos. ¿Sí? Muchas de las cosas que digo les puede interesar, pero la mayoría, en cierta forma, es como, a ver, es romperle al clan. ¿Ustedes me entienden? Por más que a muchos les guste, porque saben que la brujería siempre ha sido así, la brujería siempre les gusta. Una bruja siempre ha gustado, una bruja siempre fue buscada en el pueblo, pero calladito, que nadie se diera cuenta, ¿verdad? En la antigüedad. Y cuando la Inquisición se daba cuenta, pues la mataban. Y así más o menos es romperles un patrón muy grande de religión que viene de siglos. Imagínense ustedes. Un miembro de esta familia apostólica, católica, romana, rajada, está aquí hablando de todo este tipo de cosas. Esto es una parte de romper el clan. Porque muchas de esas mujeres, porque yo tuve contacto, he ido a buscar la sanación de mi clan. Y muchas de esas mujeres tenían dones espirituales, pero que jamás sacaron. Por el lado de la familia de mi mamá. Por el lado de la familia de mi papá también habían otras, pero por lo menos mi abuela sí lo decía declaradamente, por supuesto, porque tenía un carácter endemoniado. Mi papá dice que yo soy la reencarnación de mi abuela, decía, y posiblemente sí. Ok. Y así muchas cosas. Entonces, a veces, todos los que están ahí, que se sienten que mi familia no me quiere, que mi familia no me acepta, que mi familia... viniste a romper las cadenas del clan. Si quieres hacerlo de una manera más suave, bueno, a ver, hay personas que hacen lo que se llama constelaciones familiares, se dedican a este tipo de cosas, ¿verdad? Y pueden ayudarlos a ustedes a llevar esto de una mejor manera. Pero entiendan que cuando ustedes son distintos, vibran distinto. Imagínense ustedes un cuento con puros niñitos azules y ustedes son verdes o rojos. Es lo mismo. ¿Quién es ese? O sea, no entendimos. ¿Quién llegó a esta familia? Entonces se crean problemas, se crean peleas, se crean una niñez dolorosa, una adolescencia dolorosa, porque el rompedor del clan es el que más sufre. Los demás son todos unos inconscientes a la final. Muchas veces ni cuenta se dan. Porque el rompedor del clan nace con una conciencia muy abierta. Es un ser muy espiritual. Pero vinieron para eso, no sé si me entienden. Para romper cadenas caducas. Educación que ya no sirve. Formas de pensamiento, vibración. Ya está, se acaba. Entonces, es lo que le llaman los consteladores la rama seca del clan. Ahí se acabó ese clan. Mis hijos no fueron educados de la misma manera que me educaron a mí, ni a mis hermanos, ni a nadie. Mis hijos son totalmente distintos. Ya ahí hay una nueva generación. Y eso es lo que pasa con muchos de ustedes. Entonces, tengan hijos o no, de alguna manera ya rompieron. Sí, hicieron su trabajo, ¿no? Y lo aceptaron, porque hay muchos que vienen a eso, pero es tanto el dolor de que no los acepten y los rechacen que comienzan a bajar la cabeza y pierden su misión. Entonces no me bajen la cabeza. Háganlo consciente desde el amor, sí, pero cuando ustedes sientan un deseo, un impulso del corazón, quiero ir hacia allá, porque eso que está diciendo mi familia no está bien, pues lo voy a hacer, les guste a ustedes o no, porque cada quien tiene derecho a vivir su vida.
¿ok? El que no le guste, voltee por otro lado. Si eso es una raya, como le decimos nosotros en Venezuela, se le dice así, eso es una raya, o sea, una vergüenza, lo que yo quiero hacer. A mi familia le parece que es eso. A mí no me interesa. A mí no me interesa porque esa es mi vida. Eso es mi vida y eso es un bien para ellos. Es un aprendizaje para ellos, para mí y para todos. Entonces no se sientan mal. No se sientan mal. Lo que hay que tratar es de elevar esto hacia una comprensión, hacerlo con la mayor cantidad de amor posible, dentro de lo que se pueda, porque hay familias que no se pueden llevar con amor, hay familias que hay que llevarlas con palo. La única manera de que entiendan es a palo, porque su evolución es muy cortica, ¿ok? Y para cortar esas cadenas hay que agarrar y darle bien duro. Yo tuve que hacerlo un poco así. Lamento mucho todos los inconvenientes y los karmas que les he causado a todos, pero me he divertido mucho en el proceso. No, a veces no. Que les tengo guardadas algunas por ahí. No, mentira, ya no. No sé. Sí, seguimos con esto. Entonces, dejen de sentirse mal por esto. Otra de las cosas que tenemos que, a ver, uno de los problemas más grandes que he visto aquí, que me preguntan tanto. A ver, sea cual sea el momento que tú consideras que hiciste algo mal, ya sea porque eres un rompedor del clan, que entonces te deprimes y empiezas a tener culpa, o ya sea porque, bueno, a ver, te equivocaste en la vida. Por ejemplo, los padres que me están escuchando aquí ahorita y de repente les entra una culpa horrible porque le han caído a golpe al muchachito. Me alegra mucho que les dé mucha culpa, me alegra mucho. Pero ¿saben qué? La culpa, así como todos los sentimientos negativos, es una maestra. ¿Qué te dice la culpa? ¿Quieres volverte a sentir así? No, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que te indica que tú sientas culpa cuando hiciste algo? No lo vuelvas a hacer. Sal de ese patrón, ¿verdad? Porque si no, vas a volver a sentir culpa y ahí se va a ir acumulando y te va a ir enfermando. Entonces, yo qué les digo, yo he hecho cosas en algún momento de las cuales, sobre todo ayuna, jamás se las contaré, por supuesto, nadie las sabe, nunca nadie las ha sabido, ni las sabrá jamás. Lo saben por los que están allá arriba nada más. A ver, hice algo que repetí, un patrón, digamos, tiene que ver con un patrón de la familia. Y sentí tanta culpa y tanto dolor que bastó ese solo momento para que yo aprendiera. Y nunca más en mi vida lo volví a hacer. Pero cambié, ustedes saben lo que es un cambio interior, no es un cambio mental de, no, yo no debería hacerlo, pero tienes ganas de hacerlo. No, es interior, cambiar por completo. La culpa, ese sentimiento tan horroroso que te carcome, es diciéndote, esto no está bien. Entonces no lo vuelvas a hacer. La culpa es algo que no tiene un asesino, un psicópata. Ellos disfrutan del dolor ajeno, por ejemplo. Cuando tenemos culpa es porque tenemos conciencia. Que muchos me preguntan, ¿cómo sabemos si somos almas, cajones, o tenemos alma o no tenemos alma? El solo hecho de preguntártelo y de preocuparte por eso ya te dice que tienes alma. ¿Ok? Porque las personas que no tienen alma, una de las cosas que no tienen es culpa. No les interesa si te hicieron daño o no. Son fríos, aunque aparenten ser muy simpáticos. Entonces, la culpa te enseña, rechazas aquello, pero ¿qué es lo que tenemos que sacar en claro? La culpa es una maestra. Imagínense que es un ser de luz que vino
y te tocó y te hizo sentir aquel dolor. Ok, entonces no repitas más el patrón, pero debes liberar la culpa, porque todos en esta vida nos equivocamos. A ver, el que esté libre de pecado que lance la primera piedra. Estoy muy católica últimamente. Estoy muy bíblica. Pero bueno, que son buenos los dichos, ¿no? Que esté libre de pecado lance la primera piedra. Todos en el mundo cometemos errores. Todos. Y lo vamos a seguir cometiendo porque no somos... A ver, podemos ser muy evolucionados álmicamente, pero esta mente, este cuerpo, este campo emocional y esta conducta que tenemos como personalidad, como ego, se puede equivocar muchas veces, que vamos aprendiendo cada día más. Hay muchas cosas, como la culpa, que nos hace aprender. Entonces, para que no te vuelvas a sentir culpable, no lo hagas más. Y perdónate. Tenemos que ser compasivos con nosotros mismos. Una de las cosas, por favor, que yo más veo en las personas es que no se perdonan a sí mismos. Entonces siguen en una vibración horrible y siguen teniendo, a ver, los mismos problemas porque están atrayendo, como se odian por lo que pasó, así sea un evento, una cosa que hicieron mal. A ver, un día que, por ejemplo, a ver, le montaron los cuernos a la esposa, o al revés, por ponerles algo tonto, y eso no se lo perdonan. O un día que no fueron a visitar a la mamá el 31 de diciembre y le hicieron llorar, cosas así, o le cayeron a golpe al muchachito, a su hijo, al amor de su vida. Ok, aprendan de eso, no lo repitan, pero tienen que perdonarse, porque nadie nace aprendido y todos tenemos errores, todos, pero para eso está el aprendizaje, para eso está la señora culpa, para decirnos, mijito, por aquí no es. Entonces aprendemos, es lo importante, y muchas almas que están interactuando con nosotros también se prestan para que ustedes sean los víctimas y victimarios, ¿ok? Porque la víctima, cuando el victimario, en este caso, ¿no?, los papeles que jugamos en este show llamado vida, le hace daño, esa víctima, esa alma se prestó para eso. Un niño que nace en una familia donde lo van a golpear se prestó para eso. ¿Ok? Entonces, si el papá, la mamá hacen conciencia, esa misión está cumplida. Ese niño cumplió su misión a pesar de que pudo haber sufrido. Y se puede restaurar el dolor que pasó, por supuesto. Con amor todo se restaura. Con amor todo se restaura. Amor por ti mismo. ¿Ok? Dejar la conducta negativa, aquello que tú... Hay cosas por las cuales tú sientes culpa y el otro siente culpa por esto, pero por aquello no. Cada quien en lo que sea. Pero dejemos la culpa atrás, nos perdonamos, somos compasivos porque entendemos que nos vamos a equivocar una y mil veces. Pero la culpa solo sirve para aprender, para no hacerlo más. Listo. Señora culpa, gracias por todo. El día que vuelva a cometer un error, usted viene y me lo dice. Ya está. Y la dejas ir. Suéltala y déjala ir. No te quedes con la señora culpa al lado, porque esa señora es un problema. No te deja vivir, no te deja avanzar. Te hace sentir que eres una porquería. Entonces, por favor, liberemos la culpa en todos los sentidos. ¿Ok? El otro tema que se llaman la señora ansiedad, la señora depresión. ¿Sí? Son como la culpa. Lo que pasa es que ya esto es un trastorno, o sea, a ver, comienza allá, hay un daño en el sistema nervioso por el dolor, el trauma,
un dolor muy seguido, muy continuo, no poder expresar tus sentimientos, una vida triste, una vida agobiante, una persona que, a ver, lo que recibiera gritos de que estaba pequeño, o soledad, o miren, a ver, todas las situaciones de la vida, ¿verdad? Situaciones que generan tanto estrés y dolor. Hay varias causas por las cuales la señora depresión y la señora ansiedad hacen su aparición. Una de ellas, por ejemplo, la ansiedad. La señora ansiedad, que le encanta agarrar el chakra del plexo solar, porque la ansiedad se siente ahí, acá, en el radar cósmico o el corazón y la garganta. Esta es la señora ansiedad. Ella se mete por ahí. Muchas veces la señora ansiedad viene porque toca una gran evolución espiritual. Lo que pasa es que la señora ansiedad se puede quedar toda la vida. O no. Pero la aprendes a manejar también. Porque también vamos a ver una cosa. Todos los que son psíquicos, las personas muy brujitas, tienen este chakra, que es la puerta a otras dimensiones, muy abierto. Este es radar cósmico, que también está conectado a muchas percepciones, a muchos mundos. Y el chakra laringio, que es el que permite el flujo de la energía madre tierra hacia chakra corona, y también al revés. Él es el que bloquea, para arriba o para abajo. Es muy importante y es donde nos expresamos, es donde nos guardamos todo. Allí tienen que entender que muchos de los que somos muy psíquicos, perceptivos, o las personas que son paz, por ejemplo, que le dicen, ¿no? Son muy sensitivos, sobre todo aquí, chakra de plexo solar, les afecta todas las energías que los rodean. Esto puede ser parte de tener ansiedad. ¿Okay? Casi siempre los psíquicos, eso es una enfermedad de las personas psíquicas o con dones espirituales. Pero también hay otros componentes de por qué aparece señora ansiedad. Más o menos como la culpa. Pero en este caso es de esta forma. A veces desde adolescente puede aparecer la señora ansiedad. Depende de qué tipo de vida estés llevando, ¿no? Por lo general la señora ansiedad, cuando va a aparecer, aparece entre los 25 a los 27 años. 28, que es un cambio que según la fecha de nacimiento tiene cada persona. Ahí hay un cambio fuerte, evolutivo en la persona, por decirlo así, y ahí aparece ella o comienza a manifestarse. Esto es en los casos más comunes. Luego puede haber en casos en que la persona se le desató mucho más adelante o más pequeños, como ya les dije, pero ella puede venir porque ya tu alma cumplió un ciclo, ¿ok? Ya es hora de que hay cosas que ya no hagas, porque a lo mejor vas por un camino que de pronto te vas a reventar por ese camino, y no se trata de esta encarnación de que está bien, por ejemplo, puede ser un alma de estas rebeldes, una oveja negra, perfecto, viniste a romper patrones, está bien, pero llega un punto de que tanto dolor y tanta rebeldía se pueden convertir en una autodestrucción a uno mismo también. Entonces de repente aparece pues la señora ansiedad y te empieza a hacer que no te gusten cosas. ¿Por qué? Porque te dan como una especie de fobias. Es como unas fobias, ¿sí? Por ejemplo, si tú eres una persona que bebías mucho, desde adolescente, la rebeldía, la bebedera y la loquera. Sí, póngale usted. Estoy poniendo un ejemplo. La señora ansiedad puede aparecer y de repente empiezas a sentir algo que primero no la reconoces, no sabes. Tú sientes un descontrol, una cosa que tú dices, me estoy volviendo loca, necesito que me abracen, necesito... Te ahogas. La ansiedad es una cosa espantosa. Y de repente empiezas a notar que no quieres andar con ciertas personas, que no quieres beber más,
que no quieres desbocarte más por este camino, o que no quieres hacer tal cosa o tal otra. ¿Qué es lo que te está diciendo, señora ansiedad? Vamos a evolucionar. Vamos a ir por otro camino. Entonces trata de ir por esa línea en que no te sientas la ansiedad. Mientras más rápido agarres el camino, la ansiedad más se va a ir. Pero si no agarras el camino, lo que pasa es que como no tenemos mucha dirección, ni tenemos quien nos ayude, ni tienen una persona, como se los estoy diciendo yo en este momento, pongan atención en lo que empiezan a sentir ansiedad. ¿Dónde está? ¿Cuándo me siento bien? Quiero hacer esto y esto me hace sentir bien. Ok, entonces vamos por aquí. No quiero más esto. Estoy dejando amistades. No quiero andar más con estas amistades. ¿Sabes por qué? Porque estás evolucionando. Cuando crecemos en nivel evolutivo es lo mismo que el cuento de los niñitos azules y el niñito rojo o verde, pero en este caso ya es fluorescente. Entonces, no hay... Son como los imanes, cuando los pones al revés se repelen. Todo lo que está en nuestro alrededor es por vibración, de alguna manera. Porque eso es una ley universal, ¿verdad? A medida, sobre todo estas almas rebeldes que vienen con una gran evolución y evolucionan mucho más rápido que otros. Hay gente que no evoluciona nunca, vamos a estar claros, ¿no? Sí, así. Y nunca les da ansiedad, ni depresión, ni nada de estas cosas. ¿Por qué? Son como niños espiritualmente, pues. Entonces, pues las personas muy evolucionadas espiritualmente siempre van a sufrir este tipo de cosas. Claro, también hay patologías mentales que son hereditarias y tienen componentes de espectros o espíritus de baja frecuencia, pero bueno, ya eso lo vamos a dejar para otro lado, para otro momento. Estoy hablando de la ansiedad, señora depresión. Entonces, empiezas a vibrar tan distinto que tienes que agarrar rápidamente el camino, no seguir con esas amistades que tú sientes que te desesperan, que no quiero ni escucharlas más. Lo haces delicadamente, sí, aunque muchas veces eso puede generar mucho... A ver, la persona te recrimina porque ya no quieres andar conmigo, y tú cómo le explicas. Pero lamentablemente hay que hacerlo, porque ya no vibras con esa persona. Entonces puede haber esos momentos duros. Yo los tuve, en el que tuve que dejar a muchas personas. Alejarme porque sentía que ya no eran mi vibración. Ya había pasado a otra etapa de mi vida. Y así me ha pasado consecuentemente. Pero ya yo ahora lo entiendo y ya pues ya no es un problema para mí. ¿Ok? Pero cuando señora ansiedad aparece es porque te está dando una alerta. ¿Qué es lo que no debes hacer? Porque la ansiedad hace que rechaces cosas. ¿Sí? Entonces, vamos a poner atención a eso. La señora depresión. La señora depresión, tanto como la ansiedad, pero la depresión te paralizan. Quiero dormir. Estoy triste, no quiero saber nada del mundo. No le gusta ¿qué es lo que pasa con señora depresión? Te dice, mira, no me gusta el personaje que has creado. Estoy cansada ya de este personaje que has creado. Entonces lo que haces es que quieres olvidar, quieres dormir, quieres echarte a morir, quieres salir de esta vida, porque no entiendes ni sabes cómo resolverlo. Entonces lo primero sería, por supuesto, hay que buscar una ayuda, no solo espiritual. Acuérdense que somos cuerpo espiritual, energético y cuerpo físico. Todo el tiempo se lo digo a todas las personas a quienes veo y les hago limpiezas espirituales. Sí, vamos a trabajar lo espiritual, por supuesto que sí, hacer la conciencia, vamos a limpiar todos esos chakras, vamos a mover todo eso, pero tienen que ir a un psicólogo, un psiquiatra, ¿ok? Un médico o un homeópata, si quieren ir a cosas naturales, pero tienen que ir con alguien que les ayude en el proceso del cuerpo físico, porque si dejan que esa ansiedad corra y esa depresión corra, ¿ok? Se convierte en un problema. Es como lo que siempre les digo, la línea neural, ya hay un daño en el sistema nervioso. Entonces, pues, te volverás farmacodependiente.
¿ok? Entonces, si ponemos atención a tiempo, vayan haciendo conciencia. La depresión y la ansiedad es una cuestión que está ahorita muchísimo en todos lados. ¿Por qué? Porque la frecuencia de las personas está cambiando. Se les está pidiendo un cambio. Y también como psíquicos, por ejemplo, por supuesto, ya les dije, muchos de los psíquicos tienen que aprender a vivir con esa ansiedad que le da aquí. Pero si ustedes se quedan tranquilos, como yo les he dicho en otros momentos, en el aquí y ahora, sientan ese dolor, aunque es muy difícil hacerlo, pero sientan esa ansiedad profundamente. Y se van a dar cuenta de que la señora ansiedad no es más que una señora que tiene una llave y les abre la puerta que tienen aquí y de repente se expande la energía contenida y pueden entrar a otros universos y conectar con seres de luz de una manera que ustedes no se imaginan, porque esto de aquí es la puerta del alma, es la puerta a la quinta dimensión, es la puerta a otros mundos, yo que se lo digo. Pero tienen que quedarse un buen rato con aquel dolor aguantando, porque es doloroso, hasta que eso se expanda y la señora ansiedad ahora le dé la llave. Puede que vuelvan otra vez, sí. Se les permite ir un rato, es muy difícil que se queden en ese estado. Se les permite tocar esa presencia. Pero esto nos va ayudando en la evolución. ¿Ok? De pronto algún día les voy a hacer una meditación para ayudarles a que entren en ese momento. ¿Ok? A ver si pueden lograrlo. Porque la ansiedad y la depresión son las enfermedades más comunes en este momento, precisamente porque se nos está pidiendo un cambio. Acuérdense que lo de la quinta dimensión, que no es que vamos a llegar a un planeta, entonces van a desaparecer los malos y todos vamos a quedar bellos y lindos y perfectos y maravillosos y ya está. No, es una frecuencia. Está entrando una frecuencia muy fuerte al planeta, ¿ok? Desde hace mucho tiempo ya. Por eso son las enfermedades nuevas, ¿sí? Y por supuesto la señora depresión, ya saben, hay que cambiar el personaje. ¿Qué estás haciendo con tu vida? Vamos a cambiarlo, porque tu cuerpo te está frenando. No quiero más hacer lo que estoy haciendo. Si tú sigues, ¿cómo quieren ustedes que la vida les cambie si siguen haciendo lo mismo? Vamos a cambiar, vamos a atrevernos a cambiar, a hacer algo distinto, ¿ok? Lo otro es ya, sí, bueno, cuando pasamos a los ataques de pánico, bueno, ya esto es porque evidentemente también es un proceso de despertar espiritual. Lo que pasa es que es mucho más duro, mucho más fuerte y sí necesita ser tratado con médicos, pero se cura porque yo he visto personas que se han curado. Y saben, una de las mejores maneras con la homeopatía, ¿ok? Porque la homeopatía yo siempre la recomiendo. ¿Qué es lo que hace la homeopatía? Un buen homeópata, ¿ok? Te ayuda con tu cuerpo físico, pero como toda la homeopatía tiene una energía, es como las hierbas naturales, tomarte una valeriana. La valeriana tiene un espíritu mágico como hierba mágica de la naturaleza que es. Ese espíritu te sana energéticamente. En cambio te tomas una pastilla química, claro, si la necesitas pues te la tienes que tomar, porque es peor estar en ese estado creando veneno en tu cuerpo, porque creas veneno en tu cuerpo, a que te tomes una pastillita y te hagas un tratamiento necesario guiado por un médico. Pero acorde entre el médico y te vas sanando y haciendo tu proceso espiritual, busquen un homeópata, un naturista que les ayude con las hierbas naturales para sanar la energía del cuerpo físico dañado, ¿ok? Entonces, esto también es parte del despertar espiritual. Y los brujitos muchas veces tienen que aprender a vivir con la ansiedad toda la vida. Pero esa ansiedad que da en el plexo solar, nos da y ya está, ¿ok? Salimos a correr y se nos quita, salimos a caminar y se nos quita, nos empezamos a reír y se nos quita. Pongan música, se les quita. La saben manejar. ¿Por qué? Porque ya entienden que es una parte de que son demasiado abiertos. Esto está demasiado abierto y es demasiado sensible. Es normal, ¿ok? Se aprende a llevar. Las otras dos, depresión y ataques de pánico, sí deben ser ya un poco más
tomados en cuenta y medicados urgentemente, y poner atención a que tenemos que cambiar. Entonces, ¿por qué la gente se me va de mi vida? Mi amor querido, porque estás cambiando de vibración, déjalos ir, ya llegará gente nueva. Si estás solo, es porque necesitas soledad en este momento. No estén tristes, nunca estamos solos. Ustedes no entienden que se tienen a ustedes mismos. Una de las cosas que tenemos que aprender y que el espíritu, el alma nos va a pedir siempre es: aprende a estar contigo mismo. Para poder ser feliz con otros, primero tienes que ser feliz contigo mismo. Quererte a ti mismo, no hay nada más divino. A mí me encanta estar sola, a mí me encanta, yo lo disfruto. Creo que me he pasado ya de que me gusta estar sola. Es la cosa más divina del mundo y siempre lo deseaba desde que estaba chiquita. Yo cuando estaba en mi casa decía: ojalá todos se vayan y me dejen sola, qué fastidio. Era horrible, yo quería estar sola y me la pasaba encerrada en mi cuarto. No me gustaba, leyendo y haciendo cosas, investigando. Pues como mi papá no me dejaba salir mucho, pues mi opción era: váyanse ellos, ojalá se vayan todos a hacer cosas y diligencias y me dejen por lo menos unas horas de descanso, no los quiero escuchar. Yo disfruto de mí misma, me encanta estar conmigo misma, pasear sola, correr sola, hacer cosas y también compartir con las otras personas, por supuesto, pero sé llevarme a mí misma. Ustedes tienen que aprender a quererse a sí mismos, esto es parte del amor a sí mismos. Si ustedes no se soportan, no soportan estar solos, no se soportan estar con ustedes mismos, ¿cómo es la relación que van a tener con otras personas de sanguijuela? De sanguijuela, de pobre de mí, de abrázame, quiéreme. Eres una persona necesitada. Y muchas veces eso hace, le voy a decir, eso se llama, si ustedes quieren, busquen lo que se llama la novena relevación, no. Bueno, podríamos hablar de relevación. No, la novena revelación es un libro excelente, sobre todo una de las enseñanzas que tiene. Los patrones de conducta con los cuales arrancamos la energía de los demás, porque como tienes necesidades y carencias desde pequeño, las expresas de 4 maneras que te pueden tener pues diversidad. Una es el supresor, ¿ok? El que te grita, el que te obliga, el que te domina y roba tu energía. El otro es el que te interroga: ¿por qué haces esto? ¿Por qué tal cosa? ¿Por qué tal otra? Que también es un poco supresor, pero menos, digamos, menos imponente, ¿no? Te roba la energía, ¿verdad? El otro, ¿cuál es? El pobre de mí. Pobre de mí. La persona que se sienten solas, que tienen mucha necesidad y que posiblemente no consiguen el amor, es porque son sanguijuelas espirituales. No se dan cuenta, pero está en la necesidad que la otra persona se siente presa. Esto es otra de las cosas que me preguntan: ¿por qué no encuentro el amor? Mi amor querido, porque todavía no te has aprendido a querer a ti misma. Y cuando una persona que te encuentra, a menos que tenga las mismas patologías o necesidades que tú, y pues encajan, aunque sea una relación tóxica, muchas veces la persona con las personas pobre de mí, esto es una de los peores, porque por lo menos los otros 2 patrones se notan. El supresor y el interrogador se notan porque son agresivos. El pobre de mí es el manipulador, el que llora, el que todo el tiempo está hablando de sí mismo, el que yo tengo un problema o no te dice nada, pero está arrancándote la energía, te necesita. Entonces me consigo a alguien que yo quiero una pareja, pero ¿desde dónde, desde qué punto me consigo la pareja? Desde una necesidad horrorosa. Entonces esa persona comienza a sentir que está presa. Esa energía es como una depredación, es una sanguijuela. Así mismo, véanla así espiritualmente. Y la persona empieza a rechazar. Y las personas empiezan a rechazarte. Sobre todo aquella persona en quien pongas tu energía. Quiero que me quiera, quiero que me quiera, quiero que me quiera. Y la persona, a lo mejor tenías la posibilidad, pero esa actitud no hecha consciente, por supuesto, nadie la hace a propósito. Vamos a tratar de cambiarla. ¿Cómo? Primero queriéndonos a nosotros mismos, superando este tipo de necesidad. No busquemos el amor ni la amistad desde una carencia, porque entonces pronto vamos a perderlo. O te encuentras otro tóxico como tú y después se matan.
Ajá. Y la otra patología, patología no, la otra conducta, pero que es la mejor de todas, es la que puede frenar a todas las demás, aunque a veces es muy desagradable, pero es la mejor de todas. El indiferente. El indiferente se guarda la energía para sí mismo y por supuesto cuando viene el supresor, al no hacerle caso, ¿qué hace? El indiferente le roba la energía al supresor. Cuando viene el interrogador y el indiferente se burla o le dice 4 cosas, no le hace caso, no le sigue el juego, le roba la energía. Cuando viene el pobre de mí, lo puede dejar ahí llorando. Mira, mija, anda, sobate la lástima por otro lado. Y se va, roba la energía. Pero es la mejor manera de protegerse, si se ponen a ver, contra estos otros, ¿no? Y todos podemos tener un poquito, o a veces de 2 patologías. Patologías no se llaman así, de 2 conductas, dos formas de conducta, de depredación energética, de conducta, porque todos tenemos como necesidad, y como somos energéticos, al interactuar con otras personas, o robamos energía, o nos alimentamos mutuamente cuando somos positivos, cuando somos conscientes, nos retroalimentamos, que de eso se trata. Si tú vas a tener una pareja, una amistad, qué rico, no nos estamos depredando, nos estamos alimentando mutuamente. Entonces, ahí es cuando te sientes bien, te sientes con una persona que puedes conversar durante horas y te encanta y más bien quieres estar con esa persona. Qué rico, qué sabroso. Ustedes saben que no hay nada más atractivo en cuanto a pareja, en cuanto a amistad, en cuanto a todo. Ustedes saben que no hay nada más atractivo que una persona que no tiene necesidades emocionales. Una persona que se aprendió a querer a sí mismo, que no necesita de nadie, es la cosa más atractiva que existe. Aunque ustedes no lo hagan a conciencia, pero es una cosa que se sienten llamados por esa persona, porque esa persona más bien, en dado caso, puede que les dé energía a ustedes. Y ustedes están todos desenergizados. Todas estas conductas, estos dolores, estas soledades, esto pobre de mí, todo esto es una necesidad, una carencia. Entonces cuando ves a aquel ser sin hacer conciencia, no sabes por qué te llama tanto la atención, porque aquel ser brilla por sí solo, no necesita de nadie. Aunque también sabe, cuando ya tiene esa evolución, sabe reconocer muy bien cuando viene alguien con una depredación y le pone un parado muy rápido. Pero no hay nada más atractivo. Ustedes quieren ser atractivos, muchachas, superen sus carencias emocionales, quiéranse a sí mismos, tengan voluntad, hagan las cosas para ustedes mismos, ámense, perdónense. Señora culpa por allá, señora ansiedad por allá, ya aprendí, estoy aprendiendo, vamos. Aprendan a estar con ustedes mismos, quiéranse, porque lo único que tienen en la vida seguro es ustedes mismos, más nada. Lo demás es inseguro por completo. Ustedes son su mejor amigo. Trabajen en su niño interior, vayan a buscarlo, sánenlo. El niño interior está herido. Ustedes todos siguen teniendo 5, 10, 15 años, no han pasado de ahí. Vamos a sanar ese niño interior, vamos a madurarlo. No lo maduran mucho, pero entonces se pone fastidioso. No, qué aburrido. Una compensación. Déjenlo en una edad creativa. Al adolescente interior, vamos a conversar con ese niño y hacer lo que se sienta orgulloso del adulto que somos aquí y ahora en este momento. Que quererse a uno mismo es la cosa más divina que puede haber para ustedes, y de paso, si quieren conseguir el amor, ¿verdad? Porque ya ustedes dicen, bueno, me gustaría tener una pareja, pero ya no es esa desesperación. Entonces, bueno, eso las hace atractivas, los hace atractivos. Y van a escoger, por supuesto, como no lo están buscando desde una necesidad, lo van a buscar desde una conciencia de, oye, qué rico, creo que es hora de compartir un poquito con alguien, ¿no? Sí, tener una pareja, qué rico, el amor y esto y lo otro. Pero bueno, siempre que miremos hacia el mismo camino, o sea, con conciencia. Entonces, pues, ahí te encuentras una persona
que realmente no sea tóxica para tu vida, porque estás vibrando correctamente. ¿Ok? Las enfermedades las vamos a tratar porque me preguntan mucho porque estoy enferma, bueno, a ver, que también todos los problemas de la vida ustedes saben que causan enfermedades, ¿verdad? Por eso hay que trabajar internamente también. Y lo que les acabo de decir, quererse a sí mismo, también ayuda mucho a sanar las enfermedades. Pero bueno, por más que sea, todos hemos sufrido un poco y puede haber ciertas cosas en nuestro cuerpo que se manifiesten, pues porque hubo un dolor en el pasado. No es más que un drenaje, es una forma del cuerpo, se alojó ahí el dolor, ¿ok? Por eso, por ejemplo, ayudarse con medicina natural, con la medicina convencional también, por supuesto, depende de lo que tenga, y limpiezas energéticas, meditaciones. Vamos a ayudarnos de todas estas formas. Hay algo que les quiero decir antes de terminar con esto, es que son demasiados temas, pero fíjense, cuando muchas personas me preguntan, yo quiero tal cosa, y yo pido una respuesta a los guías espirituales, a los dioses, sea que canalices bien a los dioses o a los guías espirituales o no, ¿verdad? Pero tú sientes que no tienes una respuesta. Yo les voy a dar la respuesta a eso. Una no respuesta también es una respuesta, porque a veces el trabajo lo tienes que hacer tú. Entonces, cuando ustedes han pedido mucho algo y no hay ni una sola señal, no crean que no los están escuchando, sí los están escuchando, pero ustedes tienen que hacer un esfuercito. Ahí está tu ángel, o tus guías espirituales, o tus dioses, ahí unos 10 escalones arriba, te están esperando y te dicen, vente pues. Entonces, haz un esfuercito, mueve las cosas, así sea de a poco, aunque tengas la energía bajísima y una depre horrible, muévete un poco, cambia un poco, haz algo. No te tires en la cama y esperes que del cielo te caigan los tesoros, que bueno, que sí puede pasar, porque los milagros existen, pero no es la actitud. Entonces, cuando no hay una respuesta, es una respuesta también. Tienes que moverte tú. Ven, súbeme estos 10 escalones. Ten fuerza, ten valor. Dale un poquito. Ven, súbame los 10 escalones y después te voy a ayudar cuando llegues aquí. Porque es un parte de tu aprendizaje. Recuerden que por más que tengamos a todos los seres de luz con nosotros también tenemos que aprender. Esto es un mundo viniste a aprender, viniste a evolucionar, tú lo decidiste. Entonces no puedes pretender que todo te lo resuelvan como si fueras un niñito, que muchas personas pues aquí están buscando el culto y buscando ayuda de seres extrafísicos, ¿ok? Para que les resuelvan sus problemas, pero no hacen el trabajo que tienen que hacer, y así no es el juego, ¿ok? Ellos nos ayudan, pero como dicen por ahí, ayúdate que yo te ayudaré. A Dios rogando, con el mazo dando. Sigo bíblica. Bueno, brujitos, miren, esto yo puedo hablar 3 horas aquí, pero déjenme decirles que en la pastilla que me tomé para el calmante ya me echa un poco de mareo, ¿saben? A ver cómo tengo los ojos dilatados. Miren, brujitos, les quiero dar aquí otro regalito acá, para el final, para finalizar el video, que a ustedes les gusta sus cartitas. Miren, me compré esto, me encantó. Fíjense, uno de los regalitos que compré para darles a ustedes también. Bueno, para mí también, por supuesto, primero yo y después ustedes. Porque yo sí me quiero, primero yo, segundo yo, tercero yo y después lo demás. Porque así que tiene que ser. Y así puedo dar mucho amor a los demás. Si tú no te quieres, ya sabes, ¿no? Miren, se llama, a ver, las estaciones de la bruja. Bueno, aquí está al revés, pero no importa.
Tiene varios, tiene de Samhain, tiene de Yule y tiene, este es el de Beltane. No sé si tiene más, estaba buscando a ver si tiene las demás fiestas, pero no. Pero como estamos entrando, por lo menos aquí, estamos entrando en, bueno, en la primavera. Ya viene el verano. Bueno, tengo que aprender a amarlo. No, sí, hay cosas del verano que me encantan. Yo sé que la fuerza solar me ayuda a cambiar muchas cosas. Cada vez que viene el verano, yo me transformo. Las transformaciones a veces son dolorosas, pero espero que este año sea dulce conmigo. Pero es que no me gusta el calor, ustedes saben, ¿no? Pero no importa. Voy a sacar estas y luego les saco en otro videito las otras y les voy. Porque son mensajes. Primera vez que las están nuevecitas. Acabo de quitarle el papelito. ¿Dónde está? Bueno, por ahí está. Nuevecitas. Se las estoy abriendo para ustedes. Para darle unos mensajitos, ¿ok? Para estas épocas del año. Qué lindas son por detrás. Son hermosas, ¿verdad? Y las figuras son preciosas. A ver. Es como es muy femenino, sí, de diosas y de cosas, ¿no? Sí. Si les gusta, se lo quieren comprar, se llama Estaciones de la Bruja. Como les dije, hay 3 versiones, hay en inglés, hay en español, pero hasta ahora no he encontrado más, solo he encontrado Beltane, Yule y Samhain. Y son de Lorraine Anderson y Juliette Díaz, ¿ok? Sí, bueno, vamos a ver qué tal. Vamos a darles un mensaje. Vamos a escoger aquí 1, 2 y 3. Vamos a ver qué mensaje. No sé cómo son. Vamos a interpretarlos. Les voy a leer y también yo sé que yo les interpreto un poquito lo que vaya sintiendo. A ver. 1, 2 o 3. Escojan por ahí. 1, 2 o 3. ¿Cómo nos va a ir en esta nueva etapa de nuestra vida que está comenzando? Otoño, primavera. Vamos a ver en estos meses que vienen. Los que van para el frío y los que van para el calor. Ya pues, estuvo bueno. 1, opción 1. La verdad es que siento que como que por aquí me dicen dale un poquito más. Aquí. Opción 1. Vamos a ver. Que todos los dioses nos asistan aquí. Porque yo sabía que iba a salir algo con el agua, por Dios. A ver. Se llama aguas sagradas, ¿ok? Embriagado por el oleaje del mar, siento el manto de su abrazo, sin miedo ante su presencia, soltando las cuerdas, la invoco y la llamo desde mi profundo interior. ¿Qué significa conexión con el agua? Primero, estamos ahorita en una etapa, ¿ok? Muy neptuniana, muy de agua, que está entrando en el planeta, acaba de entrar el 9, el 10 de marzo, ¿ok? Está muy bien que comencemos a todo lo que les dije ahorita. Todo lo que les hablé tiene que ver con sentimientos, ¿ok? Vamos a dejar fluir esas aguas interiores. Vamos a reconocernos, vamos a estudiar, vamos a estudiarnos a nosotros mismos. Vamos a dejar fluir el dolor, integrar, digamos, una nueva forma de sentir. Aguas sagradas, dejar fluir, ¿ok? Vamos a llorar aquello que ya se fue, hacemos nuestro duelo y recibimos lo nuevo. Vamos a trabajar con dioses del agua también. Afrodita, Poseidón. Están muy presentes últimamente. Bueno, hay muchos otros dioses del agua. Morrigan también es una diosa que tiene que ver con el agua. Navia, para los que tienen problemas con el dinero, Navia celta. Ella rige las aguas dulces. Los elementales de agua, los caballos de agua para defendernos, las nereidas,
las ondinas, las sirenas, los cetáceos. ¿Quién tiene por ahí que les tengo que hacer el video de los animales de poder? Los delfines nos están mandando un mensaje aquí con las aguas sagradas. Ok, vamos a ver cómo lo interpretan. Vamos a otro mensaje. Otro mensaje. Porque siento un grupo de muchachitas que están aquí, jóvenes, jovencitas, en grupo. Estas muchachitas, algún mensaje hay para ellas. Vamos a ver, ahora le vamos a sacar un mensaje para ese grupo de muchachitas jovencitas que están viendo. Son como 6. Bueno, el próximo mensaje es este. Se llama visión. Para encontrar la iluminación, no la busques afuera, porque ya vive dentro de ti. Ok. Y aquí nos habla de los elementales de la naturaleza, porque tenemos aquí como unas especies de haditas. Esto se parece un poco al 3 de copas, más o menos parecido. Está la estrella, está, fíjense, es como las moiras cortando los hilos. Tenemos que cortar los hilos del pasado y aferrarnos a ese hilo rojo maravilloso que nos va llevando a el lugar correcto. La naturaleza, trabajar con la naturaleza, con los elementales de tierra. Fíjense, nos salió primero las aguas, y para estos elementales de tierra, prosperidad, abundancia, conectarnos con la madre tierra para poder aumentar nuestra capacidad espiritual, para entender mejor. Abracen un árbol, tírense en la arena. Ustedes no saben que hay una cosa que yo le digo arenaterapia. A mí me encanta. Con los que tienen el mar, por supuesto, al lado. Métanse, aunque haga frío, metan las manos en la arena. Descálcense los pies y háganse masaje. Yo cuando en verano, pues que me voy a la playa, me encanta meterme en la arena y hacer así, como si fuera un congorocho, una lagartija. Rellenarme de arena, me parece algo delicioso. Y después un baño en el mar, eso es despojo total. Y lo mismo se puede hacer en la grama, en el pasto, en la tierra, abrazar árboles, conectarnos con los gnomitos de tierra, las haditas y todo esto, ¿ok? Porque reconocer que esa espiritualidad de todo aquello que tú buscas está dentro de ti, sobre todo el amor por ti mismo. Las soluciones las tenemos dentro, pero siempre estamos buscando fuera. Ok, vamos a una tercera. Sí, tengo que más o menos interpretarles la carta porque son mensajes cortos, ¿no? Bueno, pero espero que les lleguen. Sí. Una tercera para estas personas. Ok. Esta se llama la carta del abono. La comida no es lo único que nutre. Querido mío, sé consciente de con qué alimentas tu alma. Bueno, esto está muy bien. Esto está muy bien para lo que estábamos hablando ahorita. ¿De qué te estás alimentando? ¿De dolor, de tristeza, de angustia, de equivocaciones, de culpa, de ansiedad, de depresiones, de negatividad? ¿Cómo piensas atraer a tu vida las cosas buenas? De necesidad horrible sobre los demás. Deja de ser esa sanguijuela. Aliméntate a ti misma para que puedas ser atractiva y querida por los demás y puedas compartir desde una forma sana. ¿Ok? El alimento, sé consciente de con qué alimentas tu alma. Me encanta ese. Vamos a darle un mensaje a ese grupo, ese grupito que estoy viendo ahí. Yo no sé si es que son todas jovencitas o es que están todas muy maduras. Son como 6 personas. Hay un mensaje que quieren darle a ellos. Ya me dirán si el grupo que me escriba por ahí por Instagram o por Telegram, ¿ok? Miren, les voy a decir todas mis redes sociales, por donde me pueden contactar, ¿ok? Ya crearé otras páginas que estoy en eso.
para contactarme para una lectura, para limpiezas energéticas, para el tarot, para todo lo que ustedes quieran conmigo o los cursos, me contactan por Instagram en privado o por el Telegram, que todo siempre está en descripción del video, ahí está todo. Y también lo dejo en comentarios fijados. No me escriban por el correo porque yo con el correo soy un desastre. Además me llegan tantos correos que me pierdo. Así que escríbanme por Instagram o Telegram, ¿ok? Ok, un mensaje para ese grupito que anda por ahí, que aquí alguien les quiere dar un mensaje. Encarnación. Mira, estamos hablando de la reencarnación, ¿verdad? Pero esto se llama encarnación. Es como una savia que aparece aquí. Ajá. Desencarnada. Una bella. Desencarnada. Una bella nana calma mi dolor, mientras el cielo sangra desde mi corazón, la encarnación que solicito. Bueno, yo diría que esto para mí me está hablando de una persona que desencarnó, que se fue, que puede estar siendo el guía espiritual en este momento, o que las personas que están aquí están sufriendo por el dolor de la pérdida de alguien que querían mucho, una abuela, una mamá, pero que de alguna manera se les dice va a volver a nacer y va a volver a estar con ustedes. O tal vez hay un bebé pendiente de nacer y ese bebé es la encarnación de una abuela o una mamá que se fue. Lo veo por ahí. La carta es compleja, lo que dice, pero es lo que siento. Ok. Y para los últimos que ninguna de estas les dio, vamos a una quinta, que no me gusta 4, me gusta 5. Una ahí para los, no sé, esta es más masculina, más dinero, no sé, por ahí va la cosa. Claro. Ok. Se llama hechizo de amor, pero yo lo veo como la abundancia por la carta que me está dando, ¿no? Deja que la miel de tu alma sea grande en las profundidades del amor, la abundancia y la prosperidad. ¿Ok? Fíjense que tiene que ver. Son las abejas que son las productoras. Entonces, bueno, por ahí viene no solo el amor, para los que están buscando el amor, porque la miel es para el amor y para endulzarse ustedes mismos y quererse ustedes mismos, sino para la abundancia, prosperidad. Ya encontraron su arquetipo, sus arquetipos con los que van a trabajar, que les hablé en el video pasado, de cómo van a encontrar esa prosperidad. Entonces, ¿encontraron su arquetipo? Vayan a ver el video. Tienen que encontrar sus arquetipos para poder hacer abundancia y prosperidad, entrar en concordancia. Todo lo tenemos que hacer en concordancia con lo que nos pide nuestra alma, para no sufrir de la señora culpa, de la señora ansiedad, de la señora depresión y de la señora angustia, de todas las formas y de todas las maneras. Atraer a nuestra vida las cosas buenas. Ley de vibración, de atracción. Vamos a pensar en positivo, brujitos, por favor. Vamos a hacer conciencia, vamos a dejar de quejarnos del pasado. El pasado ya pasó. Ya qué importa, ya qué importa todo esto. Ya se fue. Vamos a estar aquí presentes, aquí y ahora. El futuro siempre es relativo, depende de lo que tú estés pensando, haciendo y actuando. Las cosas pueden cambiar, ¿ok? Yo les leo una carta, yo les leo el tarot, pero esto no es definitivo, no es una sentencia. Todo depende. Siempre tenemos 3 caminos, como nos dice la diosa Hécate. Siempre hay 3 caminos delante de ti. ¿Cuál vas a agarrar? Depende de cómo te portes. Hay tendencias, sí, pero nada es una sentencia. A menos que tengas un karma muy fuerte. Pero con todo eso se puede hacer un trato. Si tú mejoras, trato con los señores del karma. Bueno, brujitos, este video está muy largo, como les gusta a ustedes. Seguramente lo vendré sacando, vendrán viéndolo como a las 11 de la noche.
Mm, bueno, nada, brujitos, se les quiere mucho. Siento que quedaron muchas cosas por hablar. Siento que mi alma quedó muy llena de cosas que tenía que decirles, pero no importa. Se les quiere mucho, brujitos. Besos, abrazos y, como siempre, apurruños a todos esos corazones dolidos y que les acabo de dar por ahí un poco duro. Fuerza y ánimo, Carrizo, y que sé fuerte. Que la vida tiene más cosas bonitas que feas. Y las feas siempre se pueden arreglar. ¿Ok? Nada hacemos con sufrir. Si no tiene arreglo, ¿para qué vas a sufrir? Déjalo a un lado. Y si tiene arreglo, pues arréglalo. Y ya está. ¿Verdad? Vamos a ser positivos para que podamos atraer las cosas buenas a nuestra vida. Por eso que las leyes universales, la ley de atracción existe. ¿Ok? Bueno, brujillos, les voy a hablar esta semana. Voy a ver si empezamos con los videitos más cortos. Les voy a hablar de una cosa que a lo mejor les encanta, que tiene que ver con la ley de atracción y del dinero, porque veo que el video de el dinero les gustó. ¿A quién no? Bueno, mis corazones de mi vida, se les quiere mucho. Bye bye.